Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy, porque tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, algo que ha desatado una verdadera tormenta mediática y que tiene a todos con la expectativa al máximo. Hoy vamos a desmenuzar todo lo que está sucediendo alrededor de uno de los temas más candentes del mundo del espectáculo, Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que los rumores sobre una posible boda han llegado a un punto álgido, y nuestra querida Demet finalmente ha decidido romper el silencio. Así que si quieren saber qué dijo, qué está pasando realmente y cuál es la verdad detrás de estos chismes que nos tienen a todos en vilo, quédense conmigo hasta el final. Y antes de sumergirnos en todo el drama y las revelaciones, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, siempre traemos la información más fresca y jugosa. Bueno, empecemos por el principio. Durante semanas e incluso meses hemos visto cómo los rumores sobre una posible reconciliación y, lo que es más importante, una boda entre Demet Özdemir y Can Yaman, han inundado las redes sociales y los medios de comunicación. Ustedes saben que ambos son dos de las estrellas más queridas y exitosas de Turquía, y su química en la pantalla, especialmente en Erkenci Kuş, los catapultó a la fama mundial. Desde que protagonizaron esa novela, la conexión entre ellos era innegable, y sus fans más acérrimos siempre han soñado con verlos juntos en la vida real. Y, de hecho, tuvimos un romance. Estuvieron juntos un tiempo y aunque las cosas no llegaron a buen puerto en su momento, la chispa entre ellos siempre pareció latente, o al menos, eso es lo que muchos de nosotros creíamos. Los rumores de reconciliación empezaron a cobrar fuerza hace unos meses, cuando se les empezó a ver juntos en eventos, se intercambiaban likes y comentarios en redes sociales, y hasta se filtraban supuestas citas. Pero lo que realmente hizo explotar las alarmas fue cuando empezaron a surgir informaciones sobre una posible propuesta de matrimonio y planes de boda. Imagínense. Dos de las personas más deseadas del panorama turco planeando casarse. La noticia se esparció como pólvora. Se hablaba de anillos, de fechas tentativas, de posibles lugares, en fin, todo un menú para la prensa rosa. Y claro, ante tanto revuelo, la expectativa de los fans se disparó. Todos queríamos saber si era verdad, si íbamos a tener una boda de cuento de hadas protagonizada por ellos. Pero como suele ocurrir en estos casos, el silencio de los protagonistas, o las respuestas evasivas, solo alimentaban más las especulaciones. Cada pequeña interacción, cada aparición conjunta, era analizada al milímetro en busca de alguna pista. Pero hoy, el panorama ha cambiado. Demet Özdemir, hasta ahora se había mantenido relativamente discreta, o al menos no había abordado directamente el tema de la boda con la contundencia que quizás muchos esperaban, ha decidido hablar. Y vaya que habló. La noticia que ha salido a la luz es que Demet ha explotado ante estos rumores, y aquí es donde entramos a desglosar qué fue lo que realmente dijo. Según las últimas informaciones que circulan, Demet, visiblemente fastidiada por el constante acoso mediático y las insistentes preguntas sobre su vida privada, habría expresado su molestia de una manera bastante directa. No se trata de una negación rotunda y fría, sino más bien de una declaración que denota cansancio y quizás, un poco de frustración ante la invasión a su privacidad. Se dice que Demet declaró algo así como: «Estoy muy cansada de que siempre se hable de mi vida privada, de que se inventen cosas sobre mí y sobre mis relaciones. La gente debería respetar mi espacio y mi privacidad». Esta declaración, aunque pueda sonar un poco dura, es totalmente comprensible. Imaginen ser una figura pública de su calibre, con una carrera en constante ascenso, y que cada uno de sus movimientos, cada uno de sus posibles romances, sea analizado y especulado hasta la saciedad. Es agotador, ¿verdad? Además, no es solo la cuestión de la boda. Los rumores de que ella y Can Yaman podrían estar juntos nuevamente han existido durante mucho tiempo, y cada vez que aparecen juntos en algún lugar, las redes explotan. Pero parece que Demet quiere dejar claro que, más allá de cualquier especulación, su enfoque principal está en su carrera y en su vida personal, la cual prefiere mantener bajo un manto de discreción. Es importante recalcar que, según las fuentes, Demet no ha negado explícitamente que exista algo entre ella y Can Yaman en este momento. Lo que parece haber explotado es la intensidad y la falsedad de los rumores sobre una boda inminente y todos los detalles que se le han attached. Quizás lo que molesta es que se den por sentadas cosas que aún no son realidad, o que se inventen detalles que no tienen fundamento. Piensen en esto:
si alguien estuviera realmente planeando casarse, lo más probable es que quisiera mantenerlo en privado hasta que estuvieran listos para anunciarlo oficialmente, o hasta que estuviera a punto de suceder. La filtración constante de información, la presión mediática, eso no ayuda a nadie. Especialmente a una pareja que, si bien puede estar junta, quizás prefiere disfrutar de esa etapa de forma más íntima, sin la mirada crítica de miles de personas encima. Además, es fundamental recordar que la relación de Demet con Can Yaman tuvo su momento, y como muchas relaciones, tuvo un final. Si bien es cierto que la química era evidente y que los fans los amaron juntos, el paso del tiempo y las circunstancias de la vida pueden cambiar las cosas. Que se les vea juntos ahora o que haya una amistad, no significa automáticamente que estén planeando casarse. Los medios, a menudo, tienden a idealizar las relaciones pasadas de las celebridades y a forzar un regreso que no siempre es real. Esta explosión de Demet podría ser una señal de que está poniendo un límite. Ya basta a las especulaciones desenfrenadas. Ella es una artista con un talento innegable, y su trabajo en series y películas la ha llevado a conquistar audiencias en todo el mundo. Su carrera está en un punto muy alto, y es probable que quiera que el foco esté en sus logros profesionales, y no en el constante escrutinio de su vida amorosa. También debemos considerar que, si bien Can Yaman es una figura muy popular, su carrera también ha tenido sus altos y bajos y ha estado rodeado de sus propias controversias y rumores. La presión conjunta de ser una pareja mediática, con las expectativas tan altas, puede ser abrumadora. Quizás si realmente están intentando reconectar o mantener una relación, este tipo de presión externa sea contraproducente. Por otro lado, es intrigante pensar en las implicaciones de esta declaración. Si Demet está tan cansada de los rumores, ¿significa esto que las posibilidades de una boda son nulas? ¿O es simplemente una forma de poner un alto a la especulación y recuperar el control sobre su narrativa? No podemos descartar que esta declaración sea una estrategia para desviar la atención y poder gestionar su vida privada con más calma. Lo que sí está claro es que Demet Özdemir ha sido clara en su sentir. Ha expresado su hartazgo ante la invasión constante de su privacidad y la invención de noticias. Esto nos da una pista importante: la historia de la boda, al menos en la forma en que se ha contado, no es del todo cierta, o al menos, no es algo que ella esté dispuesta a comentar o confirmar bajo estas circunstancias. Y hablando de circunstancias, recuerden que Can Yaman ha estado muy enfocado en su carrera internacional, especialmente en Italia, donde ha ganado una gran popularidad. Esto también genera un desafío logístico y personal para cualquier tipo de relación, y mucho más para planes de boda. ¿Cómo se coordinarían dos carreras tan demandantes y geográficamente dispersas? Entonces, ¿qué debemos sacar de todo esto? Primero, que Demet Özdemir está harta de que se hable constantemente de su vida privada y de que se inventen cosas. Segundo, que los rumores sobre una boda con Can Yaman, aunque quizás se basen en alguna interacción real, han sido exagerados y distorsionados por los medios y las redes sociales. Y tercero, que ella está defendiendo su derecho a la privacidad y pidiendo respeto. Es un recordatorio de que detrás de las estrellas de cine y televisión, hay personas reales con sentimientos, que también desean vivir sus vidas con cierta normalidad. Es fácil para nosotros, desde la distancia, especular y comentar, pero para ellos, puede ser una carga constante. Ahora, la pregunta que todos se hacen es, ¿qué pasará a continuación? ¿Seguirán los rumores? ¿Se pronunciará Can Yaman? ¿O simplemente se apagarán las llamas de esta especulación? Personalmente creo que esta declaración de Demet servirá para calmar un poco las aguas, al menos por un tiempo. Es probable que los medios busquen otros temas, y que los fans más fervientes, si bien seguirán con su esperanza, tendrán que aceptar que las cosas no son como se pintan. Lo que sí podemos hacer nosotros como espectadores y seguidores, es aprender de esta situación. Respetar la privacidad de los artistas, no dar por sentadas las informaciones sin confirmación, y recordar que en última instancia, su vida es suya y solo de ellos. Ha sido fascinante ver cómo una declaración puede cambiar la narrativa de forma tan drástica. De pronto, la noticia no es una posible boda, sino la reacción de la actriz ante la presión mediática. Y eso es igual de interesante. Nos muestra la otra cara de la fama, la que no siempre vemos en las alfombras rojas o en las series románticas. Espero que este análisis les haya sido útil y les haya dado una perspectiva más clara sobre lo que está sucediendo con Demet Özdemir y Can Yaman. La verdad, como siempre, es más compleja de lo que pare.
CE en la superficie. Y bueno, antes de despedirme, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la declaración de Demet Özdemir? ¿Creen que los medios han sido demasiado insistentes? ¿Han seguido ustedes de cerca estos rumores? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. También, si les gustó este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles las noticias más jugosas del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto de esta noticia. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, denle clic a ese botón rojo y activen la campanita. Prometo que no se arrepentirán. Gracias de todo corazón por acompañarme hoy. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más noticias exclusivas. Hasta la próxima.